Hola. Bueno, parece que sí estamos en vivo. Espero que me escuchen. Si no, me avisan si se escucha y se ve. Hoy paso un ratito, pero quiero mostrarles algo súper simbólico y de ahí en más hacer una reflexión sobre este tema. Hola, Vir, ¿se escucha bien? ¿Se escucha y se ve bien? Hola, Ketty. Ahí se van uniendo. Bueno, díganme si se escucha. Pueden escuchar ruido porque tengo atrás una carretera. Pero quiero mostrarles este lugar y luego me voy a correr un poquito para sentarme en unas piedras y contarles un poco más de esto. Sí, perfecto. Ok, Vir, presten atención a esto. Estas son aguas que hoy son como un río. Estamos en Glastonbury, Reino Unido, la zona de Avalon, y la significancia que todo eso nos trajo al plano para de a poco que fuéramos recordando quiénes somos y para qué estamos aquí. Quiero que observen lo siguiente. Fíjense que este agua, no sé si alcanzan a verlo, pero este agua corre. Y sin embargo, tiene vegetación que se da en lugares de agua estancada. Tiene el mix, tiene vegetación que se da en agua que corre y tiene vegetación que se da solo en aguas estancadas. Pero observen cómo el agua corre y observen el nivel de cristalino. En estos momentos, esto es, no sé si alcanzan a verlo, pero es como un río porque para allá hay tierra, para allá hay tierra y acá es como un río. Para ubicarlos donde estamos, esta es la ruta y observen que ese es el cartel que dice bienvenidos a Glastonbury, ¿de acuerdo? Aquí en Glastonbury, ay, se me fue el cartel, ahí está, bienvenidos a Glastonbury. Todo lo que fue Glastonbury fue lo que en su momento fue Avalon, toda esta zona, ¿sí? Y estamos en lo que era toda la base alrededor de lo que está la colina de Thor, ¿sí? Que se las he estado mostrando estos días. Bueno, voy a ir caminando un poquito para ir a un lugar donde haya menos ruido de tránsito. Quería mostrar, les vuelvo a mostrar. Esto es una carretera, es un puente, la entrada a Glastonbury por esta ruta, el agua, que en estos momentos aquí es tierra y ahí es tierra, pero en su momento todo era agua. Toda esta zona, a los alrededores de la colina de Thor, era agua, ¿sí? ¿Y por qué hoy estamos aquí, en este espacio? Espero que me escuchen. ¿Por qué hoy estamos aquí en este espacio y les estoy mostrando un poquito este lugar? Se los voy a seguir mostrando. Hay un círculo ahí de piedras, pero colocadas por el hombre, no es que es de antes. Todo esto en su momento era agua. Sorry, I don't speak English. Okay. Sorry. Y aquí está, se los voy a mostrar así un poquito. En esta zona, en estas aguas que están en ese río que les acabo de mostrar, fue donde se vuelve a tirar Excalibur luego de que Arturo muere. ¿Y eso qué significa? Y ahora les digo por qué estamos hoy acá y para qué estamos hoy acá. Cuando Arturo muere, lo que consideraban que condensaba el poder que Arturo tenía, consideraban que era Excalibur, ¿sí? Que aquí se consideró a Excalibur
con la significancia similar a la del Santo Grial, que era tener un poder específico que hacía que él, no sé qué pasó, me parece que se cerró, que era que él pudiera mantener, sostener y llevar a cabo el poder que él tenía, ¿sí? Hace un par de años, o un año y pico, que en su momento vinimos acá a hacer la recuperación de ese poder. Porque eso es absolutamente simbólico. En su momento, habían poderes que se plasmaban en objetos, porque el humano no tenía aún la capacidad. Estoy tratando de dejarlo en un trípode al celu, así puedo mover mis manos. Porque el humano no tenía la capacidad, dígame si se escucha bien, porque es importante. Porque el humano aún no tenía la capacidad de poder comprender, activar su propio procesador y colocar esa información en proceso. Cuando eso sucede, las informaciones de alto voltaje quedan plasmadas en ciertos elementos, como se consideró al Santo Grial, como se consideró a Excalibur, como se consideró cosas como las pirámides y como ciertos lugares que se los ha considerado sagrados porque sostenían información que el humano aún no podía sostener en su neural, no podía comprender y no podía colocar en proceso. ¿De acuerdo? Entonces se ocupaban elementos que pudieran sostener la información disponible hasta que así fuese uno solo de los humanos pudiera habilitarlo en su neural y colocarlo en proceso. Eso hacía de que la información ya estuviese creando en el plano, porque estaba dirigida con los avatares que necesitamos que lo tengan, que es el humano, que es recordar qué significa esto, porque todo se hacía a nivel simbólico, porque las mentes podían ir comprendiéndolo de esa forma. Hoy estamos haciendo el paso a la comprensión desde la inteligencia, desde el intelecto, desde sacarle el romanticismo, por decirlo de alguna forma, o desde sacarle que todo se hablaba en parábolas, todo se hablaba con simbología, por eso tenemos tantos símbolos, no solamente naturales, sino creados por el hombre, y no solamente eso, sino que tenemos tanta simbología con respecto al avatárico, ¿sí? Eso del maestro Jesús, y luego el maestro Yeshua, y luego Mahoma, y luego Moisés, y luego todo lo que fue la simbología de Arturo, que tenía que ver con la evolución de la información. Como el humano, hasta ese momento, no tenía la capacidad de poder comprender el quantum se explicaba de forma simbólica. Todos, absolutamente todos hablaron de lo mismo porque no hay otra información. Estamos en un campo específico creado con códigos cuánticos que fractalizan distintas experiencias. Esas experiencias son multidimensionales porque se plasman en distintas dimensiones, y es la información, cómo funciona este universo, cómo la mente unificada creó un espacio para experimentarse y ha ido evolucionando los avatares que plasman o que transitan la experiencia de la materia para llegar al avatar que recuerde el plan completo. Ese ha sido el proceso que hemos caminado desde la creación del universo en adelante. Lo que se va modificando son los resultados, se van modificando los envases para que produzcan los resultados que se están buscando. El plano de la 3D
es una experiencia dentro de múltiples experiencias. Y es la única dimensión que lo hace desde el olvido. Luego, el paso siguiente evolutivo es lo que le llaman, pasamos a quinta dimensión, no pasamos, la tenemos establecida, la recordamos, es activarla para recordar qué significa el plano, qué experiencia es la que estamos haciendo acá, cuáles las experiencias múltiples que estamos haciendo en distintas dimensiones de este mismo universo. Y todo esto lo estoy diciendo para que podamos observar que si estamos en lugares específicos, en este momento, en el lugar donde se depositó nuevamente Excalibur cuando Arturo muere. ¿Por qué? Porque era un avatar que daba un paso más a nivel evolutivo, que llegó a lo máximo que podía expresar y que el poder aún lo sostenía él, pero por intermedio de un elemento, como era la espada de Excalibur. Porque aún el procesador neural no permitía la comprensión directa. Desde ese tiempo ahora se han ido mejorando los avatares, mejorando no porque eso estuviese mal, sino para poder llegar al resultado que buscábamos, que es poder hacer el pasito de comprender que la experiencia 3D es una experiencia y que no hay nada mal en ella, sino que tiene características específicas. Cuando empezamos a comprender las características específicas que tiene, dejamos de pelearnos con esa experiencia y recién ahí, cuando dejamos de pelearnos con esa experiencia, recién ahí comienza el proceso real de cambio de procesador para comprender lo que es la evolución realmente. La evolución se comprende desde el momento en el que empiezo a tener la información y a recordar cómo estoy configurado, ese banco de datos que soy almacenado en un avatar y que estoy terminando de vivir una experiencia que ha tenido que ver con el olvido, ha tenido que ver con vivir las sensaciones, ha tenido que ver con los avatares absolutamente en estadio de polaridad, porque era la forma de poder traer la máxima información al campo de la materia. Estoy tratando de acomodarme viendo que sea más amable el tema del sol. Ahí creo que está. Y les hablo esto desde aquí. A este lugar vinimos a hacer un trabajo hace un par de años, que fue recuperar ese poder porque había, gracias Lili, ahora te digo, porque había al menos un avatar que tenía la capacidad de comprenderlo. Eso es recuperar el poder de tenerlo desde la comprensión. Cuando lo comprendo, recién ahí cambio y modifico el proceso evolutivo en el quantum. Por lo pronto, aporto al quantum mi capacidad de comprensión, ni más ni menos. Recuperar, en este caso simbólico, Excalibur empieza a entrar realmente a la comprensión de cómo estamos configurados, porque eso es la evolución. Todos, absolutamente todos los profetas anteriores hablaron de lo mismo, pero lo hacían con la simbología que el procesador neural, que los avatares que en esos momentos estaban en el plano podían comprenderlo. Y de a poco hablaron de unidad, de que fuéramos todos iguales, de que las grandes informaciones aún estaban plasmadas en lugares, por eso es que vamos a lugares que decimos energéticos, y es porque algunos son bancos de datos disponibles, otros son conectores energéticos que van a seguir siéndolo, porque es el lugar donde se maneja el voltaje del escenario. Pero me quiero enfocar en algo más específico hoy. El primer paso para poder empezar a comprender esta información, ¿sí? Primero, se va trabajando en avatares que han venido para eso, ¿sí? Este proceso de comprender algunas cosas, que por ejemplo yo, y hay varios más, no muchos en el plano, que explican el quantum. ¿Por qué? Porque tenemos esa función.
hicimos todo un proceso en nosotros, personal, individual, muy profundo, para poder hacer un cambio de procesador y empezar a comprender el quantum. La información del quantum está absolutamente en todos lados, eso no se oculta, pero o tenemos o no tenemos la capacidad de verla. Es como si yo les dijera, en estos momentos, yo levanto un poquito de frecuencia y leo el interplano y leo las configuraciones. Me pueden decir, yo no, ok, pero que no lo leas no significa que ahí no está. Ahí está. Y desde todos lados, inclusive de las cosas plasmadas en el campo de la materia, inclusive en eso, tenemos datos todo el tiempo constantes. Yo me he detenido 2 segundos acá y espero se queden hasta que termine el vivo, simplemente porque es este trabajo que yo hice hace un par de años, hoy tengo que expandirlo y que tiene que ver con recupera la información que había en Excalibur, porque tienes la capacidad de empezar a comprenderla. Eso significa que deja de tener la importancia que tenía Excalibur porque ya la recuperamos en nosotros, la comprendemos, cambiamos procesador y asentamos el paso evolutivo. Todo en este plano tiene una función. Todo lo que existe en este plano tiene una función. O sea, por eso es muy importante. Primer paso, ser consciente de lo altamente ignorantes que somos. No porque esté mal, no porque seamos tontos, sino porque la experiencia 3D tenía que ver con que no recordáramos el plano total, porque el avatar, para poder manifestar esa experiencia, necesita un envase polar que hace que la información se trabaje en forma alternada. No me quiero poner demasiado técnica. Es que no es que nos desconectaron, se aprovechan de nosotros. No, eso también es interpretación 3D. Toda la interpretación que tiene que ver con la lucha, que tiene que ver con el miedo, que tiene que ver con el enfrentamiento, que tiene que ver con la competencia, que tiene que ver con la pelea de recursos, estos datos que te estoy dando son súper importantes. Toda la interpretación que hagas, desde el me atacan, tengo que defenderme, está el oscuro, está el claro, está el dormido, está el despierto, la estás haciendo con el procesador 3D. Esto es muy importante. Todo lo que te separe, todo lo que haga que compitas, todo lo que haga que sientas miedo, todo lo que haga que tengas que corregir, todo lo que haga que discrimines, todo lo que haga que critiques, que enjuicies, lo estás haciendo con tu procesador 3D. Eso es un dato súper importante. Si tú recibes una información y dices, de quien sea, te recibes una información que te dice lo que pasa es que estos son buenos y yo soy malo, no pasa nada. ¿Sabes que ahí hay un comunicador que está interpretando con su capacidad y está bien, pero ve más allá de su visión y trata de llegar a la información limpia? Tú, con tu capacidad de discernimiento. Acá Lili me dice, eso es el ego. Eso es algo que también me interesa explicar. No soy yo ser por un lado y yo ego por otro. No, lo que nosotros le llamamos ego es el reflejo de lo que estoy vibrando. ¿Cómo hago para saber en qué lugar estoy? ¿Cómo hago para saber qué tanto comprendo? ¿Cómo hago para verlo? Si no lo puedo aún, porque llega un estadio de comprensión neural que sí nos permite leer la frecuencia, pero hay que hacer un trabajo para eso. Si estamos aquí, donde todavía tenemos muchas dudas, donde todavía nos peleamos por quién tiene la verdad o no, donde todavía consideramos que la verdad es de un solo avatar y no de todos, donde todavía piensas que están los dormidos y los despiertos, donde todavía piensas que están los oscuros que te atacan y yo que soy el bueno, todavía estás ahí, no pasa nada. Pero eso es una interpretación de procesador 3D, todavía estás transitando en su máxima
expresión la 3D y está bien. Ahora, tú sientes, porque tienes el pulso de que viniste a dar un pasito más, que viniste a comprender no solamente esta experiencia, que no tiene nada de malo esta experiencia, no solamente esta experiencia, sino que viniste a comprender también una experiencia mayor, es donde tenés que empezar a tener claro cuáles son las características de la experiencia que estás viviendo en este momento para identificar desde qué lugar estás viendo la información. Eso que llamamos ego es cómo actúa mi personaje ante cierta situación. Entonces veo el escenario y observo qué es lo primero que me sale ahí. Y el que me va a hablar es lo que nosotros denominamos ego, que son las características del personaje que transita nuestro avatar. ¿De acuerdo? No dejamos de tener ego, porque si no, no tengo cómo referenciarme. O sea, no está mal, no es el ego está mal, no, es lo que te muestra cómo estás. Es tu espejo. Ya que no puedes comprender aún qué significa comprender la configuración del universo, si todavía tengo dudas para discernirlo, pues con quien vas a hablar es con esa frecuencia, con esa acumulación de información que le llamamos ego, que te dice, estás vibrando de esta forma. Ahí decimos, es nuestro ego, es el que nos está diciendo cómo estamos, ¿sí? Es el que me muestra que aún me enojo, el que me muestra que aún compito, el que me muestra que aún tengo envidia, el que me muestra que tengo mucho miedo todavía, el que me muestra cómo estoy vibrando en este momento y qué tengo en comprensión y qué no. Préstenme atención a lo que voy a decir ahora. Acallen todo lo que crean que saben, porque ese proceso, si no lo hacemos desde el acallar todo lo que creo que sé, no lo voy a comprender. Cuando tenemos validado una interpretación, dejar caer esa interpretación es un juego de poder. Y si yo sigo sosteniendo el poder de lo que creo que sé, no voy a comprender el universo. No lo voy a comprender. Acá se trata no de demostrar qué tan importante soy, porque cuando entramos en la comprensión del universo, comprendemos que todo es importante. No hay nada más importante que una cosa que la otra. Nada. Ni un granito de tierra, ni una hormiguita, no hay nada que sea más importante una cosa que la otra. Préstenme atención a lo que voy a decir ahora, porque es un momento muy interesante el que estamos viviendo en este momento. Recuperar esa información en mí, recuperar esa información nos transforma. Nos transforma súper profundamente. Si pueden por un segundo sacarse el casco de lo que creo que sé, va a ayudar un montón a comprender esto, que lo estoy haciendo en un lugar donde yo hace 2 años hice la recuperación de esto, pero porque mi avatar funciona así, no es ni mejor ni peor que el de nadie, es porque tengo una función que tiene que ver con explicar lo más difícil que tiene el plano en este momento, y para eso tuve que hacer un súper trabajo interior, súper, y llegar a un lugar de decir, todo me habla, y todo lo que recibo de información en todos lados es igual de importante, y todo me habla porque tengo la función de hacer el trabajo que tengo que hacer, traerlo a mi procesador neural, cambiar ese procesador neural y explicarlo de la forma en la que sea más amable para el que tenga que escucharla. Y eso significa hacer todo un trabajo de sintonía entre la información que estoy viendo, que siento, que comprendo y que tengo que transmitir, sabiendo que lo voy a hablar primero a un procesador viejo que no la va a comprender,
pero se la voy a decir igual porque le va a resonar y aparte le voy a contar cómo se hace el proceso para hacer el cambio de procesador y que pueda comprenderlo en sí mismo. Todos en este plano tenemos una función distinta. Ay, hice así porque creí que se caía. Todos en este plano tenemos una función distinta. Todos en este plano tenemos una función distinta, por lo cual son todas exactamente igual de importantes. Ahora, recuperar esa información en nosotros, que no es que la hayamos perdido, porque también usar esas palabras de la 3D son complicadas porque interpretamos lo que podemos interpretar con ese procesador, pero es empezar a recordar esa información en nosotros. Para poder hacer eso tenemos que transformar nuestro avatar. ¿Quiénes? Los que esencialmente ya traen el avatar que tiene la posibilidad de esa transformación. ¿Son todos los humanos del planeta? No, no vinimos a hacer todo lo mismo. Y de hecho son muy poquitos humanos en el planeta los que van a poder hacer este cambio de procesador neural. Y los otros son mejores o son peores, son igual de importantes que vos. El universo existe teniendo envasada toda la información. Este universo existe teniendo envasada toda la información, por lo cual todos los envases que existen almacenan una información que tiene un proceso distinto. Acallar un poquito los programas del programa 3D, no porque esté mal, sino porque estás listo para empezar a comprender otro paso. Es muy importante acallarlos. No importa, acá no importa si necesitas sentirte más importante o no, no importa, somos todos igual de importantes, Este universo está creado por una sola mente, esa mente decide experimentarse en todas las formas en que la energía puede manifestarse bajo un código predeterminado y crea múltiples formas de hacerlo. Cada una de esas formas es una experiencia en sí misma para la misma mente. Puedes observarlo desde ahí, acallando todo lo que crees que sabes, respirándolo profundamente al timo, permitiendo que la pineal expanda y observes que todo lo que existe, veas o no veas, es una experiencia de la mente unificada. Y como son todas distintas, la que realiza en ti no realizará en otro de los avatares. Por lo cual no hay ninguna que sea más importante que la otra, son todas distintas. Y al ser distintas en este plano, porque estamos conscientes en este plano de la 3D, al ser distintas, hay experiencias que van desde el olvido absoluto, porque sostienen la multidimensión en este plano, y otras que han empezado a hacer el cambio de procesador para hacer el enganche de estabilizar en sus mentes lo que llamamos quinta, que es neural, no se produce en otro plano, se produce en este, que es neural, y que significa vivir este mismo plano, ahí mismo, no en forma paralela, no corre en líneas paralelas, ahí mismo convive con la interpretación de la experiencia de tercera dimensión, en la misma materia de la experiencia de la tercera dimensión, en la misma se activa quinta neural. Para los que vinieron a hacerlo, son muy poquitos en el plano, y recuerdan cómo está creado el universo, se convive, y ahí ya no hay conflicto, no lo hay. Entonces, lo que hoy quiero transmitirles es que estamos nuevamente, y si todo esto yo que estoy diciendo no lo tenés muy claro, andate para atrás, hice varios vivos explicando parte de esto, aquí mismo en la página. Lo que hoy estoy diciendo es, estamos en este momento transitando una octava de frecuencia que arrancó el 21, la última octava de frecuencia de junio. Andá a ver los vivos anteriores que explico las otras dos octavas, que arrancó el 21, que fue un día 3, 6, 9. No importa si lo comprendes o no, son códigos creacionales de este universo.
En este mes se produjeron 3. Y esta misma frecuencia se va a lograr en 9 años de nuevo. Pero ahora, si lo estás escuchando, ahora transítalo. Y si lo escuchás dentro de 2 meses, no importa, transítalo igual porque es atemporal. Esa octava de frecuencia habla de que todo lo que puedas traer al consciente estás creando el desarrollo directamente en tu avatar y tu procesador. Se está terraformando, se está cambiando la forma de lo que le llamamos tierra. Cuando se cambia la forma de lo que le llamamos tierra, se cambia la forma de nuestros envases. Nuestra tierra es nuestro cuerpo, es nuestro envase, ¿sí? La tierra de esta dimensión es el planeta Tierra y cada uno de los envases de la materia. Que se esté terraformando significa lo siguiente: voy a hacerlo simbólico, traten de no tomarlo muy lineal. La información que yo doy es una información de cómo está configurado con códigos cuánticos el universo, por lo cual sé que no es simple ni de explicar ni de comprender. Pero intento hacerlo de forma simbólica para que puedas llevarlo a tu vida, a tu cotidiano. Observa que eres un recipiente, una macetita con tierra. Y estás... Eso lo voy a hacer con ustedes y luego lo voy a hacer con el plano. Y estás en la selva amazónica. Esa tierra tiene características para que crezcan las plantas que se dan en las características del Amazonas, que tienen cierta cantidad de humedad, cierta cantidad de calor, ciertos nutrientes en la misma tierra, cierta configuración para que esas plantas crezcan. Si evolucionar significa, no lo tomen literal, estoy haciendo una comparación, si evolucionar significa que dejemos de ser plantas de la tierra amazónica y empecemos a ser cactus del desierto, tengo que cambiar la tierra. Si no, ¿cómo se va a dar esa semilla? ¿Cómo se va a dar una planta que necesita características absolutamente distintas? Entonces se cambia el envase tierra para que eso pueda producir. Lo vamos a llevar al cotidiano. Obsérvate profundamente qué flores, qué plantas existen en tu jardín tierra. Observa esto que te voy a decir ahora. Si existe y tú miras y dices, wow, acá hay envidia, genial. Esa fue una semilla sembrada con características del programa 3D. ¿Ok? ¿Está bien? También lo viví desde esa experiencia. Si esa flor sigue muy viva en tu jardín, significa que aún tienes en tu tierra nutrientes que le van a dar vida a eso. Observa cuáles son los nutrientes que tu tierra tiene que le da vida a esa planta. Porque a la planta la vas a sacar, pero vas a querer poner la semilla del cactus y no va a crecer. Porque tu tierra tiene las características y los nutrientes para eso que ya conocía. Y la vas a sacar, y la vas a volver a sacar. ¿Vieron cuando dicen, ¿cuántas veces voy a trabajar esto? Tenés que terraformar. Porque de hecho vas a colocar mucha de esta información que yo te estoy diciendo y vas a decir, ¿por qué la información no crece? ¿Por qué no la comprendo? Porque hay que terraformar. Terraformar significa ¿qué alimenta la envidia? ¿Qué características de mi tierra? Porque todas las características de mi tierra estaban dadas para el programa 3D, todas. Por lo cual empezamos a sacar el resultado. Es como que sacamos las plantitas, ¿no? Saco la envidia, saco el enojo, saco la separación, saco todo eso que viene del miedo, saco el juzgar, saco... y vuelve a salir. Porque tu tierra tiene los nutrientes necesarios para que eso florezca.
Llegar a la base, llegar a la raíz es llegar a tu tierra. El conocimiento, la información, la memoria, que se plasma como una quinta estable, tiene que hacerse en otra tierra. Eso es a lo que yo le digo, hay que hacer el cambio de procesador neural para el que lo está escuchando. Olvídate del resto, porque son tantos los envases que hay en el universo y cada uno tiene su función que no vas a saber para qué está cada uno, pero sí tienes que saber para qué estás tú. Todo lo que existe en este universo tiene una razón de ser, no importa si lo comprendes o no, tiene una razón de ser y no está mal. Todo lo que consideras que está mal lo haces desde tu ignorancia. No sé para qué eso funciona así, entonces para mí está mal. Entra en tu centro, observa y si tú sientes, yo sí vine a comprender este plano, ya a comprender el universo. Yo sí siento que soy un evolutivo ascendente. Yo sí siento que tengo la capacidad de comprenderlo. Pues entonces, primero comprende cómo está distribuida tu energía, qué tiene tu jardín. Aún tienes mucho miedo, aún criticas mucho, aún enjuicias, aún sientes que te atacan y que hay energías que te chupan la energía. Es que lo único que te chupa la energía es el miedo. El resto es ignorancia. ¿Tiene fuerza eso? Sí, la que le des. La que tú le des. Si tú le das mucha energía a decir, esto es porque vienen los arcontes y me sacan. Ya. Eso fue un resultado de algo que la mente unificada ya sabe que existe. Y que cuando empieces a tener la capacidad de comprensión ya no le tienes miedo. Y si ocupas todavía, la vaca me acaba de decir que tengo razón. No, yo quiero mostrarles esto porque miren lo que ha sucedido acá. Miren. Yo no sé si el resto me está escuchando, pero acaban de sumarse, me están escuchando todas esas vacas, no estaban ahí, ¿eh? Esto es muy impresionante. Han venido, están todas, han llegado hasta ahí porque hay un alambrado, claramente. Están todas mirándonos, no sé ni dónde estaban porque recién no las había visto. Me la acaba de señalar una de las chicas. Y están todas las vacas prestando atención a ver si somos mejor y dejamos de comerlas. Digo yo, no sé si tiene que ser así, cada uno haga lo que le parezca. Pero no sé si el resto me está escuchando, pero estoy muy contenta porque todas esas vacas son mi público en este momento. Y todas me están escuchando con una atención impresionante. También mi gato, dice Joana, vino a escuchar. Agradezco al gatito de Joana y a todas las vacas que en estos momentos están todas ahí escuchándome. Qué bonito. Bueno, era para compartirles todos los que estamos escuchando esto. Qué bonito. Y creo que voy a seguir hablando mientras ven las vacas. Que en este momento son más bonitas que yo. Entonces, comprender que si sientes el pulso de que estás listo para comprender el universo, tienes que saber, y de a poco vas a recordar, que aún interpretas con el procesador 3D. El procesador 3D tiene que ver con que no recuerda que todo está habitado con la mente unificada y que cada vez que colocas tu energía en una crítica, estás potenciando ese programa. Cada vez que colocas tu energía en un juicio, voy a dar vuelta la cámara porque está llegando gente también y por ahí no está la autorización de que lo saquemos en vivo. Puede ser, o sea, que si todavía estás desde la parte emocional muy dura, si todavía sigues teniendo muchos miedos, si todavía sigues creyendo en que tienes que pelear un recurso, si todavía te da miedo no tener lo suficiente para existir, y yo te digo, para existir no necesitamos nada, ya existimos.
De veras no necesitamos nada. Y te lo puedo jurar y perjurar, pero hasta que tú no vivas tu propia experiencia, no vas a poder validarlo, ¿sí? Entonces, sí te digo, empieza a observar que tanto aún, les juro que están todas las vaquitas ahí todavía, que están, sigue observando que tanto aún sigues estando en juicio, que tanto aún sigues estando en competencia, que tanto aún sigues estando con mucho miedo a la carencia, que tanto aún sigues pensando que el otro te ataca, que los dormidos te influyen, que qué problema con las guerras, y ahora voy a entrar en la terraformación del planeta. Sí, nosotros, para que la nueva semilla de la comprensión crezca, tenemos que terraformar, que es cambiar los componentes de nuestra Tierra, el planeta también. Y todo lo que está en estos momentos constituido es ideal para el proceso 3D con ese grado de conciencia. Cuando el procesador neural humano empieza a hacer el enganche, también se modifica la forma de esa 3D porque empieza a ser un programa 3D exactamente con las mismas características, pero menos denso. Al ser menos denso, se va a producir, o al menos eso es lo que esperamos, menos depredación. Entonces se va a cambiar, se está cambiando en estos momentos la Tierra del planeta. Y por eso hay movimientos de volcanes, y por eso hay movimientos de inundaciones, y de incendios, y de terremotos, y por eso hay movimientos de guerra. Porque muchas cosas se va a cambiar ese envase materia. ¿Cómo se hace más armónico esto? Eso lo comandamos nosotros. ¿Cómo se hace más armónica esta terraformación? Es que nuestro escenario refleja el conflicto que nosotros tenemos. Entonces, díganme si más de una vez nos dijeron, de veras, siéntense a charlar y déjense de joder, déjense de tirar bombas. Pero es que tú dentro tuyo todavía tienes conflictos y aún tiras bombas. No se hace de la boca para afuera. No se hace así. Se hace observando que tantos conflictos aún tienes, que tantas ganas de sentirse mejor que el otro aún tienes, que tanto te crees dueño de la verdad y que el otro es el equivocado, que tanto sigues pensando de que están los buenos y los malos, cuando en este universo hay una sola mente. Hay distintas manifestaciones en distintos estadios de conciencia. Hoy estamos en el lugar donde se dejó en su momento Excalibur, que tenía la información del poder de la memoria, como la del Santo Grial, de recordar quiénes éramos. Esto se recuperó hace un par de años para algunos avatares y ahora se masifica, ahora se expande. En este bendito momento se multiplica. Entonces estoy hablándoles desde este lugar para que tomen ese Excalibur, dejen de tener ese poder de ese conocimiento afuera y empiecen a recordarlo. Y también les digo que para recordarlo hay que terraformar, porque tu tierra sigue teniendo los nutrientes de las plantas que forman la 3D. Tu tierra sigue teniendo la capacidad de darle vida al enojo, de darle vida a la envidia, de darle vida a la pelea, de darle vida a la división, ¿sí? Tu tierra lo tiene. Cuando lo asumimos, lo trabajamos, ¿sí? Y ahí empezamos a decir, no hay despiertos y dormidos, hay envases sosteniendo una información específica que no la comprendo, no importa, pero me hago cargo de no solo sé que no sé nada, me hago cargo de que no recuerdo y me hago cargo de mi propio proceso, porque es la única forma de que el paso evolutivo se produzca, que seas consciente de lo que estás reproduciendo en ti. Y si no sabes ni cómo ni para dónde, en esta página nos dedicamos a eso. Mi pisar este planeta tiene que ver con primero hacer un trabajo muy profundo
para comprenderlo yo primero y luego multiplicarlo. ¿Te resuena? Toma cada una de esas herramientas y hacelo. Primero y principal, hoy, primero y principal. Lo que les sugiero para darse cuenta de en este momento, en este día tan importante, que hay configuraciones energéticas tan importantes en esta octava de frecuencia, tomes en tu mano Excalibur y te hagas cargo de tu propio proceso. Porque no tiene que ver con lo que logras que hace el otro, no. Tu pensamiento se modifica y modifica el campo cuántico. Tu comprensión se modifica y se modifica la materia de veras que sucede. Yo he llegado a lugares donde físicamente tenían una forma, cuando lo he comprendido y he vuelto, han cambiado su forma. Sí se sucede, pero te puedo estar todo el día contando mi experiencia, pero tenés que vivir la tuya para validarlo. Yo te comparto las herramientas, yo te explico el cómo, pero tenés que hacerlo vos, porque sos tan poderoso y tenés una información tan importante que en cuanto empieces a recordarla, ¿sí?, vas a colocar en función lo que viniste a hacer, consciente. Y te vas a dar cuenta que todo lo que hiciste durante tu vida tenía que ver con esto, pero ya tenés que hacer el paso consciente, ¿sí? De esa forma se produce. Hoy, o si escuchás esto, que es tu hoy, presta atención a qué tanto conflicto interno tienes aún, qué tanto aún no te aceptas, qué tanto aún sigues teniendo el quiero a flor de piel. El quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, es el personaje 3D. Cuando empezamos a comprender la evolución estoy donde hace falta para evolucionar, con las personas adecuadas, viviendo la situación adecuada, escuchando la información adecuada, compartiendo esta realidad que es la adecuada para mi evolución. Y ya no hay un quiero, ya no está el quiero que seas así, quiero tener esto, quiero tener aquello, ya es me instalo en esta situación y observo cómo mi información se comunica con esta situación. Y en ese observar me fijo con qué procesador estoy trabajando. Porque si aún existe el esto me gusta, aquello no, este sabe, aquel no sabe, me ataca una energía, qué problema la guerra, que este es malo, que aquel es otro. Pidamos todos juntos para que no haya nada. Deja que lo que tenga que suceder suceda, porque aún no recuerdas la información del todo. Y confía en que sí existe una guía de esa mente unificada que está llevando a que las cosas surjan de la mejor manera. Y en estos momentos sí nos está llegando la información de esto puede ser más amable y depende de la creación de quienes tengan la capacidad de hacerlo. Y esos somos los que estamos escuchando esta información. Entra en tus conflictos y hacé la paz. Cuando vayas a emitir un juicio de algo, ahorrate esa energía, tomala y observa qué le está dando de comer ese juicio. Entra a tu tierra y terraforma lo que nutre ese juicio. Sé consciente de vos, con el procesador que estás trabajando, cuáles son las emociones que más fluyen. ¿Qué es lo que más estás necesitando en este momento con la palabra necesitando? Porque cuando estás necesitando algo no estás observando y haciendo el cambio de procesador. No necesitamos nada más que transitar las situaciones. Y si aún no lo comprendo, pues empieza a observarte, a mirarte, a trabajarte. Empieza a observar cómo funciona el plano de la 3D. Es súper básico. Es enfrentamiento, lucha por el recurso, la experiencia de las emociones que tiene que ver con lo que necesito y lo que no necesito. Radica en que no recuerdo que soy el recurso, soy yo el recurso. No necesito un recurso externo, por lo cual no necesito un recurso para pelear.
¿sí? Es el apego, te necesito para. Cada vez que se ocupa el quiero o el necesito, tiene que ver con el programa 3D. Cada vez que estoy metido en un rol, tiene que ver con el programa 3D. Cada vez que peleo un recurso, tiene que ver con el programa 3D. Tenés los recursos necesarios para hacer tu proceso evolutivo, no es cierto que te falten. Si estás todavía con miedo a la carencia de la que sea, a la carencia económica, a la carencia de afectos, dale para adentro, observa tu tierra y observa qué le da de comer a esa flor que aún tiene vida en tu jardín. Estamos terraformando para que el proceso evolutivo se termine de dar, se estabilice quinta neural. El envase cambia, la tierra cambia, la comprensión se modifica e inevitablemente tu vida es otra. Cuando ya no estás metido en el enojo, en la crítica, no criticas más a nadie, no corriges más a nadie, comprendes que cada envase tiene su propio procesador, que si aún existe es porque es necesario y que en este plano no existe nada que no haga falta. Eliminar nada, todo se transforma. En este universo nada se elimina, todo se transforma. Y transformarte consciente, si lo sientes como pulso, es tu parte. ¿Se podría ser más armónico? Sí. ¿Hay mucha guerra? Sí, porque hay mucha guerra interna aún. Entonces ese es el escenario que se da. ¿Qué tanta guerra interna hay en ti aún? Enfócate ahí. ¿Necesitas más información? Esta página está llena de información. Llena, tengo horas y horas y horas y horas y horas grabadas con información, con ejercicios. Necesitas hacerlo más específico porque trabajo con un montón de grupos. ¿Quieres hacerlo? La información está. Pero acá y en cada palabra de la que digo y que está en las redes en forma abierta, si te animas a soltar un poquito lo que crees que sabes y lo haces desde un lugar de la aceptación de que en realidad es solamente un programa y hay un montón más por saber, somos grandes ignorantes, pues hacelo como decimos, esa interpretación de decirlo, hacerlo como un niño que llegó acá y dijo, ¿de qué se trata este plano? ¿Y esto a qué sabe? Y aquello que va, y esto pincha, y esto es frío, y aquello, hacelo así. Porque te juro que en la comprensión de la multidimensión sos un niño. Aún no sabes nada, pero no lo recordás. Estamos viviendo todavía el proceso de una sola experiencia dentro de la 144. No, una sola. Entonces, imagínate todo lo que hay por descubrir. Y te tiene cansada este plano, pues entonces es que todavía no entras en la maravilla de lo que significa verlo desde otra visión. ¿Sí? Cada vez que sentamos, y ahí me incluyo, que nos aburrimos, es, y dale, desarrollar una forma más de verlo, porque son re poquitas las que has hecho a nivel consciente. Mirá tu jardín, modifica tu tierra, desmalezá, de veras, desmalezá, observá los nutrientes que tu tierra tiene, y eso tiene que ver con los programas que aún repito. Poder hacer nuestra terraformación es observar que nutro mi jardín con los programas que he recibido y que conozco y que valido y que tienen que ver con transitar una experiencia, que olvídate y déjala tranquila esa experiencia, está bien, esa experiencia está bien. Simplemente tú tienes la capacidad de trascenderla y vivir otra en el mismo plano, en el mismo plano. Ay, no van a cambiar el plano, si es hermoso, míralo con otros ojos. Míralo con otro potencial energético. Es hermoso este plano. Y permite múltiples formas de vivirlo. ¿Cuántas has vivido de todas esas múltiples formas? ¿Viste todo lo que aún hay por descubrir en este plano? Valídate. Valídate. ¿Estás escuchando esta información? Enfócate. ¿Tienes mucho conflicto? Ve hasta la raíz del conflicto. El conflicto no tiene que ver con el de afuera, el conflicto tiene que ver con lo que estás reproduciendo. No tiene que ver con que tu madre, tu hermana, tu padre, tu amigo, todo sea distinto con vos.
No, es que todo eso te está mostrando cómo vos estás proyectando. Observa toda la información que tienes alrededor, te habla todo el tiempo. Todo nos habla todo el tiempo. Estás en disconfort, estás en conflicto. ¿Querés cosas distintas? Estás en conflicto. Estás en juicio, estás en conflicto. ¿Cómo no va a haber tanto conflicto afuera si hay tanto conflicto adentro? Empezá a que te divierta el proceso, a reírte de ese conflicto, a quitarle tanta potencia. Yo les cuento que todas las vacas siguen ahí, ¿eh? Ya se las voy a mostrar. Lo que pasa es que han habido personas pasando, por eso quería dejarlo libre también. Y ahora están pasando unos chicos hermosos, pero no los puedo sacar en vivo. Entremos a nuestro jardín. Hagamos la terraformación que tenemos que hacer. Observemos los programas que hay que sacar. Se pusieron. Puedo preguntar en qué usuario son si te siguen. Deciles, ahí me están pidiendo el usuario para seguir. Pasáselos a los chicos. Y empezar a hacer lo que viniste a hacer. Viniste a comprenderlo. Es desde adentro. Y todo lo que te refleja son datos. Todos son datos. ¿De acuerdo? Entonces, observate. Todo lo que esté en conflicto aún es programa 3D. Viene desde ahí. ¿Sí? Anda al centro, respira profundo, entra en la información, enfócate. Empezá a sacarle energía a todo lo que te crea división y dirigir a la pineal y decirle, ayúdame a aperturarme a este cambio. Necesitas información específica, escuchá, y tengo 80.000 horas ya grabadas, con muchísimos ejercicios, enfócate, pero en estos momentos, desde este lugar, hacelo como un acto de psicomagia. Sacá Excalibur del agua, tomalo en tu mano, llévatelo al pecho, respirá profundo, muy profundo, y por un segundo disolvé el personaje. Siéntete el todo. Valida todo. Unifícate en la respiración. Expande el timo. Apertura la pineal. Respira unos segundos hasta que se haya disuelto todos los límites de tu envase. Y por un segundo disuelve todo lo que crees que sabes. Disuélvete en el todo. Y abraza la memoria. Integra Excalibur en ti. Disuélvete totalmente. Cuando te disuelves, desactivas viejos programas. Te conectas con la información del todo. Sosténganse disueltos unos segundos ahí. Donde no validas ningún programa de lo que hasta ahora has tenido. Solo cierra los ojos, respira, expande, expande, expande y expande, hasta que no sientas los límites de tu alma, hasta que no sientas los límites de nada, hasta que todo sea información suelta. Sostente muy expandido. Donde sientas en tu ser una pausa.
te disuelve, vas a percibir por unos segundos la mente unificada. Ahora de golpe, inspira profundo y vuelve. De golpe. Cuando inspiras profundo y vuelves, luego de haberte disuelto, en tu sistema tienes otra información. Sosténlo en calma. Percíbete de nuevo. Y recuerda que cada vez que respiras, tienes la oportunidad de ser uno nuevo. Una nueva. Seamos los creadores conscientes de nuestra propia terraformación. Y será más armónico esta terraformación si estamos más armónicos nosotros. Y si no, será como tenga que ser. Pero va a ser, va a ser. Y le vamos a dar un saludito a mis espectadores más atentos. No, y ustedes también. Pero le vamos a dar un saludito antes de cerrar. Miren, acá están todas, no se han ido. Algunas se dieron vuelta, se tenían que haber aburrido, pero muchas todavía están mirando para este lado. Chicas, no sé ni dónde estaban, porque recién cuando miramos no había ni una sola vaca. Y de golpe estaban todas aquí. Las vamos a saludar a las amiguitas que se quedaron a escuchar. Algunas de frente, otras no, pero aquí están. Ha sido muy, muy, muy bonito y muy increíble esto. Bueno, acá estamos en las tierras de recuperación de Excalibur. Para todos y a multiplicarlo. Todas las preguntas que tengan, de veras les digo, una vez que cortemos el vivo, ¿sí? Porque si los ponen ahora no me quedan, no las puedo leer. Una vez que vean el vivo ya en la página, todas las preguntas que tengan, anótenlas, todas las sugerencias que tengan, anótenlas, todo lo que sientan que ayuda, anótenlo, pónganlo en comentarios y luego hago otro vivo ampliando un poquito más el tema. Vamos, terraformemos conscientes. Todo lo que nos divide es simplemente el tránsito de un programa, de uno solo, de los 144, uno solo, ¿sí? Podemos mucho más. Los amo profundo, les agradezco profundamente estar ahí en vivo, les mando un abrazo fuerte, 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 fuerte. Los amo muy fuerte. Gracias. Chau, chau.